Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Aquí me encuentro muy contento con mi amigo Fabricio Silva Ortiz. Y pues, ¿qué puedo decirles de Fabricio? Primero que nada, es un gran ser humano, una persona a quien le tengo mucho aprecio, que conozco desde la infancia prácticamente, llevamos muchísimos años de conocernos, de quien también he sido testigo de su trayectoria, porque déjenme contarles que Fabricio tiene por allí una licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa y una licenciatura en Derecho. Entonces, en este último ramo, ha combinado sus dos profesiones y actualmente es traductor certificado, avalado por la Suprema Corte de Justicia, adscrita al Estado de Hidalgo. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues igual, con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Aquí listos para platicar un ratito de cómo está el asunto de la traducción. Pues sí, definitivamente un reto que yo considero que en estos tiempos que pues vienen los paisanos a su nación, que vienen pues a visitar a sus familiares y que vienen también pues a dar alegría a los hogares, el tema de las traducciones certificadas se convierte pues en un tema tal vez hasta pues de la cena familiar, ¿no? Sí, principalmente más o menos en estas fechas de finales, principios de año, que es cuando mucha gente regresa, es cuando aprovechan para hacer sus trámites, ponerse, pues, organizar todo, estar de la manera más legal posible, principalmente con el registro de los menores, ya sea que haya nacido allá, casi siempre es en Estados Unidos, rara vez llega de algún otro país, o que nazcan aquí y se van a ir, las autorizaciones para los formatos de migración, si tienen que ir certificadas, si se tienen que hacer ante notario, y todos esos trámites son los que generalmente se llevan más en estas fechas. Y un poquito carrereado por el tema también de las vacaciones. Entonces, generalmente de mediados de noviembre a mediados de diciembre, que es cuando salen las oficinas, es cuando hay mucho más movimiento sobre este tipo de trámites. Sí, y que pareciera de repente a lo mejor muy distante para las personas que no tenemos un familiar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo se convierte en un tema bastante coloquial para las personas que viajan eventualmente, pues no solo a Estados Unidos, sino en general al extranjero. Por ejemplo, yo he visto muchos anuncios de eh, trámites que se hacen para ir a trabajar a Canadá, ¿no? En este lapso de tiempo, donde te dan a lo mejor la legalización de una visa, te dan la oportunidad de tener un empleo seguro, te dan, pues a lo mejor algunas oportunidades que aquí en el país no se dan, pero que empiezan a abrir la puerta para, pues que a lo mejor en algún momento migres a tu familia o formes una familia por allá, como bien señalabas, ¿no? De caso de tener menores, formar una familia por allá y tal vez pues buscar esta eh, doble nacionalidad o esta legalización de documentos oficiales. Sí, pues se ha dado, bueno, creo que aquí en la zona, principalmente en Tulancingo, tal vez no era tan común, pero en los alrededores sí, como en Acatlán, Cautepec, Huasca, que sí hay muchísima gente pues, que tiene que, por cualquier razón, principalmente laborales, muchos que se animan a ir a Estados Unidos. Muchos, pues he sabido que se van pues, de ilegales a cruzar el desierto, el río, y muchos de ellos no pueden regresar. El día que regresan, pues ya se tendrán que quedar aquí porque no pueden volver a entrar a Estados Unidos. Pero la apertura que ha habido en los últimos años ha permitido esa movilidad, tanto laboral como académica, recreativa para las vacaciones. Entonces,
ha crecido toda esta demanda de trámites. Y por lo mismo que es relativamente nueva, pues de repente si hay lagunas que pues ya no se sabe exactamente a qué oficina hay que acudir, con quién, cómo se presentan los documentos, si se lleva con un notario, qué requisitos va a pedir el notario, los costos que pues, pueden variar dependiendo la notaría, la agencia con la que lo estén haciendo. Hay agencias que se dedican únicamente a hacer los trámites, pero incluso ellos en algún momento necesitan los documentos que vayan traducidos. Ahí es donde pues he podido incursionar ya desde a partir de 2018 fue que obtuve el registro en Hidalgo y de 2020 en el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí hay una pequeña diferencia porque en el federal ahí no se autoriza para, digamos, para certificar documentos. Nada más es para que cuando hay asuntos del Poder Judicial de la Federación que necesiten ser traducidos, acuden a un perito de los que están autorizados en su lista. Pero digamos, esa es la única atribución que tenemos de participar en esos juicios o en esos procedimientos. Y en el estatal, ahí sí se tiene la posibilidad de certificar esas traducciones. Particularmente en Hidalgo, el tribunal nada más, bueno, emiten la convocatoria, presentan uno los documentos, hacen un estudio del perfil de cada aspirante y posteriormente publican la lista con los que fueron aceptados. Ya con ese nombramiento yo puedo hacer la traducción, pero hay que presentarla en el tribunal porque ellos son los que la certifican. Hay entidades, por ejemplo, sello a cada perito. Una vez que lo autorizan, ellos pueden, bueno, lo mandan a hacer y desde la comodidad de su oficina terminan la traducción, la sellan y ya tiene la validez que le van a pedir en el registro familiar, en una notaría, por ejemplo. Aquí en Hidalgo sí hay que hacer ese trámite extra de acudir a Pachuca, a las oficinas del tribunal, para que ellos emitan la certificación. Y ahora sí el documento ya está listo para ir a presidencia, a los registros, a las notarías o al extranjero. Fíjate qué interesante todo este panorama que nos estás ampliando respecto de la certificación de un documento. Porque, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es donde yo principalmente tengo más experiencia, he escuchado el término de apostillado o apostillamiento para, naturalmente, documentos oficiales que avalan los estudios en el extranjero y que nos permiten realizar una equivalencia de estudios para dar continuidad al grado en el que se haya quedado la persona y poder determinar la carga académica que se le va a sumar en México. Sin embargo, eh, para uno dentro del área académica, pues es fácil decirle al estudiante, oye, requiero que hagas esto, pero de repente por parte del estudiante y el desconocimiento de la familia, y obviamente seguro estoy que quienes nos están escuchando también, si no están muy empapados de esta situación, pues les genera hasta cierto punto complejo esto que nos acabas de narrar de forma tan natural, ¿no? Porque es tu día a día. Sí, justamente ese tema de las apostillas genera mucha confusión. Luego al principio pues no se sabe ni por dónde empezar el trámite, por lo mismo que no es algo tan común o no está uno tan familiarizado. Pero sí es algo que va de la mano con los documentos, con la traducción, pero no necesariamente es parte de él, porque se puede apostillar un documento, un acta de nacimiento que sea en español, un acta de nacimiento mexicana, se apostilla porque la persona va a viajar a Venezuela. Ahí no tiene nada que ver un traductor, pero la apostilla sí. Entonces, esa es para que, y en el mismo, en el texto de la apostilla, ahí se menciona que simplemente es para dar validez, para certificar que el documento fue expedido por una autoridad mexicana. Y solamente entran los países que están en el convenio de la Haya. Pues en este caso Venezuela, Estados Unidos, Canadá no. En Canadá ni expide apostillas ni recibe. Por lo mismo, ahí ese es un trámite aparte que se tiene que hacer por medio del consulado. Pero para Estados Unidos
ahí sí es necesario las apostillas para todas las actas de nacimiento, de función, matrimonio y los documentos académicos. Entonces tiene que ir a la par, se hace la traducción y después se apostilla el documento, o en algunos casos, depende mucho de la oficina que lo vaya a recibir, puede que sea primero que lo traduzcan y ya después que lleve la apostilla. Pero sí son dos trámites independientes que casi siempre van de la mano, pero no necesariamente tiene que ir uno con el otro. Pero sí genera mucha confusión. Muchas veces llegan las personas que viven en Estados Unidos o que han estado mucho tiempo y me llaman por medio de la lista de peritos. Es que necesito que me apostille un documento. Pues no, mi señora, que ya nos ponemos a platicar. Usted trae un acta, por ejemplo, de nacimiento y debe de venir con una hoja que dice apostilla. Sí, pues eso es lo que hago la traducción del acta, de la apostilla, se certifica y entonces ahora sí ya puede acudir al registro familiar y le dan su trámite de doble nacionalidad. Pero sí, la apostilla es aparte. Y ahorita me parece que no está vigente, pero hay un programa que se llama Soy México, en donde con Estados Unidos, por la cercanía y tanta relación que hay con el país vecino, se validan las apostillas de manera electrónica o los documentos. Entonces hay casos en los que alguien viene a Estados Unidos con un acta de nacimiento, pero no trae apostilla. Entonces las oficinas de registro lo que hacen es validar por internet la existencia de esa acta, que sí sea oficial, y se evitan el paso de la apostilla. Nada más hay que confirmar, porque de los estados que integran Estados Unidos hay nada más como 3 o 4 que no participan. Texas es uno de ellos. Pero pues sí, se agiliza bastante el trámite quitando ese requisito. Sí, por supuesto, por supuesto. Y también yo creo que te agradezco mucho y la audiencia seguro estoy que está en la misma línea, que nos hagas esta aclaración respecto del proceso y el protocolo, porque nos da, además de darnos claridad, pues también nos da cuenta de el profesionalismo con el que tú trabajas, porque dentro de este mismo rubro, yo considero que también se presta pues para prácticas ilícitas respecto de los procesos, ¿no? De repente plantearlo demasiado complejo o hasta inalcanzable para que pues se pueda llevar el agente consultor, o en este caso el perito, pues una buena remuneración de algo que puede ser a lo mejor más sencillo, menos elaborado, menos complejo. Sí, sí ha habido bastantes casos en los que hacen unos cobros, pues sí, muy excedidos, aprovechándose pues de que la persona, en este caso el usuario, pues no sabe exactamente ni cómo se hace, ni dónde, ni con quién, ni cuánto puede llegar a costar. Sí hay un arancel que es a nivel nacional, es de parte del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Sí, publican cada año un arancel obviamente son precios sugeridos, ponen un rango mínimo y máximo, porque pues puede variar, no se puede cobrar lo mismo en Monterrey que en Tulancingo o Cautepec. La zona económica pues, es muy distinta, pero sí ayudan a darse una idea de más o menos cuál es el rango de precio que se puede cobrar. Y también ya platicando con compañeros del gremio, ha habido muchos casos en que pues para la gente, a lo mejor sin maldad, simplemente por cuestiones de ser práctico, el acta de nacimiento resulta que viene con Hernández con S y era con Z. Y me dice, pues cámbiale usted ahí a la hora de hacer la traducción, pues ya nomás es una letrita. Pues sí, pero no lo puedo hacer. Tiene que hacer un procedimiento completamente diferente, porque como traductor yo no puedo corregir nada. Tiene que ir tal cual. Viene un error, se pone el error en la traducción, se hace una nota de que pues ahí está mal, pero no tenemos, los peritos traductores no tenemos la facultad para hacer alguna modificación en el texto. Ni quitar, ni poner, mucho menos cambiar. Pero a veces a la gente se le hace
pues como que se le hace muy fácil decir, pues es que es una letrita, o es un día de la fecha de nacimiento está mal. Pues sí, pero no lo podemos cambiar. Y en algunos casos, pues yo creo que sí se ha prestado a que, o que haga que la gente se moleste, o que alguien pues sí termina haciendo algo no muy debido, pero pues eso sí no. Bueno, sí, al menos en el gremio, en el estado, con los compañeros de cursos y algunos grupos, pues sí coincidimos todos en estar pues, completamente en contra de prácticas que sean desleales tanto para las instituciones como para la gente. Entonces, pues, sí se procura siempre hacerlo pues, de la manera más legal y más recta posible. Sí, eso es importante porque puede tener implicaciones muy serias. O sea, en efecto, en la labor de la traducción, como bien señala, si hay un error, se mantiene el error. Algo muy similar eh, me pasó en algún momento con un diseñador gráfico. Se le envía un diseño, ese diseño tenía un texto, y en el texto había errores ortográficos, pero no fue validado por quien lo envió. Simplemente el diseñador lo recibe y así como está literal, lo representa gráficamente. Cuando se le hace la observación con molestia por no haber corregido los errores ortográficos, la observación que nos daba en retroalimentación era que su labor era gráfica, que no sometía a una revisión de ortografía, porque en algunos casos, por campañas publicitarias, las faltas de ortografía son intencionales. Uh -huh. De esa manera, pues él lograba, pues a lo mejor justificar hasta cierto punto el que, pues, hizo simplemente el trabajo. Y algo muy similar estoy entendiendo por acá en la traducción, porque puede tener implicaciones muy severas respecto de los documentos que se deriven de un documento traducido. Al usuario se le hace sencillo decir, modifícale en corto, pero ese documento va a trasladarse hacia otros tantos documentos. Puede ser que sea rechazado en alguno de esos puntos, en alguno de esos filtros. Sí, puede tener implicaciones tanto para el usuario, pero también para el perito, porque tiene una responsabilidad. No nada más es decir, ah, bueno, me equivoqué, pues la vuelvo a hacer, la cambio. No, porque si ese documento llega a generar más problemas, pues en algún momento tiene que salir algún responsable. Entonces, pues prácticamente esa es la principal razón por la que también no nos podemos ni nos debemos prestar a hacer pues, cuestiones así, incluso pueden ser involuntarias, un error de dedo, pero pues también puede llegar a tener complicaciones y repercusiones bastante serias. Lo que sí se puede hacer, bueno, me tocó, era una carta rogatoria, un expediente de materia familiar, iban a notificar a una persona que está en Estados Unidos, entonces pues, el procedimiento es que el juez emite una carta rogatoria para una autoridad de Estados Unidos, esa se tiene que hacer traducir al inglés, certificarse, se presenta allá para que allá haga la diligencia de notificar a la persona. Y a la hora de estar haciendo la traducción, lleva yo, pues, no sé, más de la mitad, resultó que venía mal el nombre. Tal vez por algún error. Efectivamente fue un error. Yo quiero pensar que involuntario de parte del juzgado. Tienen tanta carga de trabajo y luego manejan los machotes. Entonces, el nombre de la persona del expediente venía cambiado por alguien, supongo yo que de otro expediente o de alguno parecido, y copiaron el formato y así se fue. Entonces, pues iba yo a media traducción y me comuniqué con el abogado. Licenciado, este documento, así como está, pues le va a generar un problema. Yo lo puedo terminar, se lo cobro, se lo entrego y pues ese ya no es asunto mío. El documento está igual viene ahí con el nombre que ahí dice. Pero a él le va a generar un gasto por pagar esa traducción que no le va a servir. Si se iba a Estados Unidos, se la regresan, todo ese procedimiento pues, se lo iban a echar para abajo porque pues, iba a ser ilegal. Entonces, pues a buen tiempo se le hizo saber al abogado para que fuera a solicitar la corrección al juzgado. Y una vez que la hicieron, entonces ahora sí, ya se puede continuar con la traducción y ya
de ahí en adelante todo el trámite. Pero pues sí, pues no sé, por sentido común, ética, pues por lo menos avisar, hay un error, yo no lo puedo corregir, si tú lo puedes corregir antes de que se termine, pues adelante, y si no, entonces así se tendrá que ir, pero que por lo menos esté enterado de que hay un problema con el documento. Sí, que eso también es muy importante porque, en efecto, aquí estamos hablando de que no estamos siendo autómatas o no estamos siendo como las máquinas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, hay muchas profesiones que están pues dudando acerca del futuro de sus trayectos profesionales. Nada menos, eh, me voy a lo más elemental, ¿no? Tú ingresas un texto a Google Translate y te marca pues lo que se imagina que es o lo que literalmente está escrito. Pero eso bajo ninguna circunstancia va a sustituir esto que acabas de señalar que es tan humano, que es tan de sensibilidad de la persona que lo traduce, ¿no? Porque, por ejemplo, si sometiéramos a una prueba este mismo ejemplo que me acabas de citar, una prueba de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial simplemente produciría el documento, haría la transcripción, tal vez con la misma precisión que la hace un humano, pero no tendría la sensibilidad para poder identificar un error que bien se puede devolver a la persona que está llevando el caso, puede tener una solución antes de que avance. Así es, sí, pues se ha gestionado en algunos foros la duda de que si llegará a extinguirse la profesión de traducción por las herramientas que existen, estos traductores automáticos. Hay unos muy avanzados, hay herramientas de traducción que son muy útiles, asisten en la tarea para no estar, digamos, que hacer todo desde cero. Se guardan unas ciertas memorias con lo que puede uno ir avanzando más rápido en la labor de traducir. Pero pues sí, esa sensibilidad creo que no, pues a lo mejor algún día la tecnología la pueda hacer, pero yo creo que en el mediano plazo no creo que pase. Obviamente estamos sujetos a tener errores como cualquier actividad, no sea profesional, ¿no? Cualquier actividad pues es uno susceptible de tener errores, pero pues pues a base de práctica, de capacitación, y creo que también pues pudiéramos decir la humildad también de reconocer, pues bueno, si me equivoqué, pues necesito una segunda opinión, algún colega que le dé una revisión, que me haga pues, retroalimentación, aquí te falta, te sobra, yo lo haré así, pues la capacitación constante es muy útil porque pues no solo es el maestro, sino son los compañeros los que también tienen experiencia, a lo mejor unos en legal, pero el área legal es bastante amplia, entonces hay algunos de propiedad industrial, otros de propiedad intelectual, otros nada más se dedican al arrendamiento, otros a cuestiones financieras, entonces se va enriqueciendo bastante una sesión de cualquier curso de actualización en esta materia. Entonces siempre es muy, muy útil el tener esa interacción con los compañeros, porque pues, no solamente se aprende del maestro, del titular que esté dando la clase, sino también de los mismos compañeros. Y se va haciendo este trabajo colegiado, ¿no? En la parte del gremio, porque en efecto, uno puede tener conocimientos especializados sobre un área particular, pero desconoces otros tantos como los que acabas de mencionar. O sea, a lo mejor tú eres un abogado penalista, pero no tienes la más remota idea de cómo se trabaja un tema de propiedad industrial. Y aunque tenga a lo mejor relación porque está marcado por a lo mejor una violación a la privacidad, a lo mejor está siendo tipificado como un delito penal, eh, no tienes a lo mejor los recursos o las herramientas para poderlo desahogar de la mejor manera posible. Y cuando perteneces a un gremio o a un cuerpo colegiado,
te vas retroalimentando, te vas apoyando de otros para que al final del camino, entre todos puedan resolver el mismo caso. Y eso es algo que se da pues mucho en la profesión del abogado, ¿no? Sí, así es. Y ahorita que mencionas lo de pues, tratar de hacerlo colegiado, pues esa es la labor precisamente del colegio, su nombre lo dice, pero sí es cada vez ir captando a más traductores, porque hay muchos que están, pues vamos por la vida sueltos, sin saber que hay compañeros o no los conocemos. Entonces, aquí, aunque sea a distancia, pues ya puedo tener contacto con gente de Ciudad de México, de Cancún, de Tijuana, de pues, todo el país, incluso algunos que viven fuera, trabajan fuera, extranjeros que también se dedican a la traducción aquí. Entonces, pues sí se van homologando cierto tipo de prácticas, algún tipo de, pues algunos vocabularios, perdón, algunos glosarios, tratar de ir formando pues una homologación en la labor de la traducción, porque sí está muy descuidada, pues muy poco explorada. Existe desde hace tiempo, pero como que de unos años para acá es donde se ha formalizado tanto el estudio, la investigación y sobre todo la impartición de cursos, porque estaban pues, anteriormente nada más era la licenciatura en traducción y pues nada más era muy difícil encontrar un curso que no sea como tal una licenciatura. Y ahorita pues ya se pueden encontrar cursos de traducción jurídica, de traducción médica, traducción audiovisual. Entonces, pues ahí también se va uno dando cuenta de, pues según yo sé inglés, pero no quiere decir que puede manejar todas las áreas. Entonces, habrá quienes sí tengan la capacidad, pero yo creo que pues, con los pies en la tierra sí es preferible enfocarse a una rama o dos, que decir yo sé traducir absolutamente todo porque es inglés a español y domino los dos, pues no, no es no es tan fácil. Sí, fíjate que me pones a pensar un poco, ahorita que me estabas hablando de esto, de este conocimiento especializado, me pones a pensar un poco en una anécdota de Lorenzo Servige, fundador de Bimbo. Cuando Lorenzo Servige empieza a, pues, a importar herramienta para poder fabricar el pan en masa, el pan de caja, pero de forma masiva, a lo que se enfrenta en aquel entonces, estamos hablando por ahí de los 40, 40, 50, a lo que se enfrenta es a que no había un solo ingeniero en México que pudiera operar la máquina. O sea, llegaron las máquinas, traían sus manuales, pero no había un solo ingeniero en México que la pudiera operar. Él mismo, sabiendo inglés, no podía traducir los manuales. Y entonces tuvo que importar, si no me equivoco, de Alemania, tuvieron que llegar unos alemanes que son los fabricantes de la máquina, a explicarles cómo operaba la máquina. Y aún así, sabiendo ya cómo operaba la máquina, no la podían pues hacer funcionar con precisión porque todavía faltaba la práctica, todavía faltaba los tiempos de cocción y muchos otros detalles que ya son muy, muy específicos. ¿Y por qué me pones a pensar en esta anécdota de Lorenzo Servige? Porque efectivamente dentro del mundo de la traducción eh, uno puede pensar en las traducciones literales. Digo, yo de repente recuerdo a lo mejor mis años de formación académica, donde pues en clase de inglés te dejaban una tarea y ibas al diccionario y copiabas letra por letra o palabra por palabra y lo hacías muy, este, pues como se pudiera, ¿no? Que se entendiera, que tú lo entendieras y que las demás personas lo entendieran. Pero en algún momento yo recuerdo que tú, estudiando precisamente la carrera, me dabas una recomendación y se me quedó muy grabada. Me dijiste, consigue un libro de un diccionario de inglés a inglés, no de inglés a español. Porque si tú consigues un diccionario de inglés a inglés, vas a encontrar el significado de las palabras en su... eh, el significado conceptual de las palabras y vas a poder entender con mayor claridad
los textos que quieras traducir. Entonces, pues hoy en día creo, esa recomendación que me hiciste al tiempo, pues me ayuda mucho a que, pues a lo mejor no soy experto en el manejo del idioma, pero que cuando menos puedo interpretar un texto cuando lo leo. Sí, pues es muy útil no para eso, sino porque si es un diccionario, digamos, de bolsillo o básico, a lo mejor la palabra tiene 5 acepciones y ahí nos viene una y nos quedamos con ese significado y pues no le vamos a encontrar el sentido que debe de ser. No el adecuado o incluso hasta el equivocado. Entonces, pues sí, sí hay que, entre más herramientas pueda uno hacerse, pues es mucho más, va a ser siempre mucho mejor el tener más recursos de donde echar mano. Y ahorita me recordaste igual pues una anécdota de los primeros acercamientos que tenía con traducción eran equipos manuales, equipos industriales. Entonces era una empresa de suministro de equipo industrial, la Pemex. Entonces comprábamos el equipo para venderlo a Pemex, pero pues, el equipo venía todo en inglés, los manuales, las fichas técnicas, y desde que se tiene que presentar en una licitación para estatal mexicana, obviamente tenía que ir traducido. Entonces, pues se tenía que hacer la traducción de todo, fichas técnicas, catálogos, manuales y sobre todo los manuales de operación. Y ahí era muy complicado porque se va a presentar ese mismo equipo a lo mejor en la refinería de Cadereyta, en la de Tula y en Salina Cruz o en Minatitlán. Pero los usuarios del equipo, hay muchas cosas que les ponen nombres diferentes. Entonces, al mismo fierrito, en Minatitlán les dicen de un modo, en Tula de otro y en Monterrey de otro, en Cadereyta. Entonces era complicadísimo el buscar un solo término para que lo entendieran en las 3 regiones. Entonces, ya era español, pero incluso en el mismo país que se habla el mismo idioma, pues dependiendo de la región puede cambiar mucho. Entonces, si eso pasa con el mismo idioma, pues imagínate el quererlo cambiar de uno a otro, y sobre todo en traducción legal, que no es el mismo sistema legal, pues no siempre va a haber las equivalencias al 100%. Entonces, también eso hay que tenerlo mucho en cuenta para a la hora de hacer una traducción. A lo mejor un documento de registro civil, pues no va a ser, no se va a presentar un caso así, pero ya en cuestiones procesales, entonces ahí sí es mucho más complicado. Un ejemplo, bueno, yo creo que el ejemplo más claro es en temas de amparo. Ahí siempre vamos a encontrar que amparo va a tener que ser traducción de al inglés, por la simple y sencilla razón que en ningún otro país hay juicios de amparo. Entonces nunca vamos a encontrar un amparo del alemán o del inglés al español. Entonces siempre hay que traducirlo al idioma del país a donde se va a utilizar, pero hay que hacer muchas, pues no adaptaciones, sino muchas notas o poner explicaciones porque no lo conocen, no se utiliza en su sistema legal, entonces puede ser muy difícil de comprender. Entonces no se puede buscar palabras literal así en el diccionario, dice tal cosa y lo pongo así porque así dice el diccionario, así dice que es en inglés. Entonces pues, sí hay que buscar también diccionarios bilingües, monolingües, pero también especializados. Entonces ahí es donde se va enriqueciendo la práctica porque pues, no nada más es de buscar en el primer diccionario que me encontré y ya con eso ya lo resolví. Entonces, pues sí requiere mucho más labor y ahí es donde pues, cobra importancia el estar agremiado con alguien, porque pues, podemos encontrar gente que tiene más experiencia o que lo hizo reciente y pues, lo trae mucho más fresco y se puede compartir las experiencias y que afortunadamente a las personas que he conocido pues no conocen el egoísmo. Entonces, cuando alguien pregunta un término, es un grupo en el que somos cerca de 100 peritos, y a la pregunta, incluso a las horas incómodas, que es cuando la mayoría luego nos toca trabajar en la noche o hasta tarde porque algo urge, y si a las 11 de la noche pregunto, oigan, ¿cómo pongo esto? Por lo menos 4 respuestas me llegan a esa hora, casi inmediato.
no hay envidias. Pues a mí me costó investigarlo, pues ahora que te busque, ¿no? Al contrario, es enseguida, ahí está una respuesta, o por lo menos una fuente de dónde podemos encontrar ese tipo de dudas. Entonces sí, es muy útil, estoy muy contento con este grupo y ha salido a raíz de los cursos que he tomado. No es comercial, pero sí me han servido bastante. Es el ICETI, es el Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Han sido varios cursos. Es un diplomado en traducción jurídica y función pericial. Precisamente nos enseñan también las funciones, las atribuciones de un perito, porque pues sí, nada más, ajá, ya me dejan traducir y luego ¿qué hago? ¿Qué hago con la traducción? Ahí es donde nos van enseñando cómo aparecer en una audiencia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y en las clases, pues la mejor parte es que los instructores que me han tocado no es alguien que llegue y te dé un glosario y te diga, esto se dice así, y de ahí no le muevas. Al contrario, nos ponen, tenemos este párrafo, este término nada más, y pues a base de estar buscando, pues en legislaciones de Estados Unidos, y vamos, por ejemplo, hasta irlo desmenuzando hasta que encontramos con el mejor término posible. Y tal vez ese sea aplicable para ese documento en particular. En otro tipo de contrato, a lo mejor, tal vez no sea la mejor opción, no será mala, pero nos dan esas herramientas de cómo buscar, cómo investigar y no quedarse siempre con que pues, tal palabra se dice de esta forma y siempre va a ser así, porque generalmente no pasa así. Y eso es lo que me ha gustado mucho, por eso es que he sido pues, alumno recurrente ahí en el instituto, porque esa es la manera como que tiene esa filosofía a la hora de impartir clases, que pues, nadie tiene la última palabra, y sobre todo es algo que va cambiando muchísimo. Parecía que pues, ya es algo establecido, pero pues cada vez van cambiando, y mucho más en estos tiempos de tecnología que se han tenido que añadir infinidad de términos. Incluso en lo legal, antes pues no existía nada de cibernético, ni virtuales, ni cosas así, eso no existía. Entonces se ha tenido que ir adaptando la legislación a los nuevos temas, a las nuevas necesidades. Por tanto, pues el idioma obviamente tiene que ir al par de todos estos cambios. Sí, colegio al que perteneces, pues realmente es muy notorio el desarrollo que tiene, porque en efecto va buscando que sus agremiados eh, tengan una perspectiva más amplia, la cultura más amplia de las jurisprudencias y más amplia de la aplicabilidad de las normas específicas del ámbito jurídico. Porque fíjate, ahorita que mencionabas precisamente las restricciones que hay en algunos estados de Estados Unidos, o el caso particular de México, los códigos civiles o los códigos estatales que cada localidad tiene, pues de repente hay variabilidad. O sea, en efecto, no puedes tratar un documento como machote. Tienes que, sí partir de un machote, porque obviamente vas a tener una base, pero tienes que comprender las particularidades de cada caso. Sí, así es, pues, llevarán generalmente, sí, es una estructura muy parecida, pero a fin de cuentas va a tener pues, grandes diferencias. Y hay veces que puede ser muy pequeña la diferencia, pero pues una mala elección de término le puede cambiar el sentido, incluso ponerle el sentido completamente distinto, ya no desviarlo tantito, sino pues, por completo ponerlo en un sentido incluso contrario. Entonces, ese sí pues se puede convertir en un problema bastante grave. Entonces, sí, no hay que confiarse ni de los machotes, ni de los diccionarios. Digo que no sea, obviamente son una gran herramienta, pero pues siempre hay que buscar un poquito más para encontrar cuál es el término que se aplica exactamente al tema del que se está tratando. Y creo que no solo en traducción legal, sino en cualquier otro, en cualquier otra rama. Pues siempre hay que buscarla,
pues, la mejor opción posible. Sí, sí, por supuesto, el profundizar, el investigar, el llenarte de cultura también, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, esta conversación, esta charla que estamos teniendo, pues seguro estoy que para las personas que están interesados y a quienes les mandamos un gran saludo por estarnos siguiendo, seguro estoy de que les estamos despertando esas inquietudes respecto de este tema que es tan amplio, que es tan necesario en muchos casos y que, como bien señalabas al principio, aunque recientemente está pues aumentando su necesidad de consumo, en algún momento seguro estoy que lo vamos a requerir del servicio, ya sea para nosotros mismos o ya sea para algún familiar cercano o para recomendárselo a alguien. Eh, del en el mundo de personas que llegamos a conocer en el día a día, eh, en algún punto sabemos que la migración en México es alta, que principalmente migramos hacia el país del norte, hacia Estados Unidos, y que en algún momento llega a haber pues ciertas necesidades, ¿no? Pues saber cómo actuar o qué hacer en el caso de alguna necesidad. Por ejemplo, eh, ahorita me pusiste a pensar en un caso que me contó una amiga de que en tiempo de pandemia, mi hijo, quien estaba de vacaciones en Estados Unidos, tuvo pues una crisis de ansiedad y fue internado en un hospital psiquiátrico. Ella tuvo que viajar allá, me lo cuenta así, ¿no? Me dice, es que, profe, no sabe todas las que tuve que pasar para poder traerme a mi hijo de allá para acá, porque pues mi dominio del idioma pues es fluido en tanto la conversación, pero para un tratamiento, para pues una cuestión ya más legal, definitivamente tuve que padecer bastante para poder eh, lograr traerme a mi hijo, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es a lo siguiente, a que no podemos ver tu profesión o tu labor como algo tan distante. Está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sí, y puede ser incluso para temas gratos, no necesariamente un problema legal o trámites tan serios. Simplemente, por ejemplo, para lo de movilidad, me ha tocado, por ejemplo, los menores cuando se van de curso de verano a Canadá, pero no lo van a acompañar los papás. Entonces, esas autorizaciones que tienen que hacer los formatos migratorios, se tienen que traducir, se tienen que notariar y después enviarlos. Y pues muchas veces, pues a lo mejor uno pensaría, ¿no? Pues nada más se le compra el boleto al niño y lo subimos al avión y que Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, no, hay que hacer las autorizaciones, designar quién se va a hacer cargo del menor por allá y todo eso pues tiene que ir obviamente por escrito y con todas las de la ley porque pues no es nada, pues no es nada sencillo, ¿no? De mandar a un menor y pues hay que se vaya solito. Pero son trámites que, pues que a lo mejor no pensamos, pensamos nada más en el viaje en sí, pero no en los trámites que se requieren. Y muchas veces pues también hay que contemplarlos obviamente para los gastos, porque a veces hacemos nuestro presupuesto de avión y comidas, hospedaje y ya. Pero pues sí, siempre hay que prever un poquito de pues, qué nos van a pedir para llegar allá. En estos temas de pandemia que hicieron las pruebas antes de abordar, voy llegando allá y si pues, no la llevaba yo impresa, ahora la tengo que sacar ahí y a lo mejor me la van a cobrar más caro que haciéndola con tiempo. Entonces, pues, siempre pues, la clave en casi todas las cuestiones es informarse antes, ¿no? Antes de realizar cualquier proyecto, pues tener la mayor cantidad de información posible para evitar sorpresas y pues que todo salga de la manera más placentera, porque pues, de eso se trata, ¿no? Es un viaje que va a ser de placer, de escuela, pues que no nos tengamos que preocupar por trámites a la última hora, porque eso luego sí llega a pasar, que llega, por ejemplo, gente de, yo quiero mi documento,
pero me dicen un lunes y pues es que yo me voy el martes o el miércoles en la mañana, me voy a Estados Unidos. Pues es prácticamente imposible. Bueno, primero es el tiempo de la traducción y después de la certificación, porque hay que llevarlo a Pachuca. Y después todavía tienen que ir con el notario. Entonces, puede ser que tarde 3 días, 4, hasta una semana. Y mucha gente, pues sí tienen esta costumbre de, pues es que me voy pasado mañana. O el lunes en la tarde y me dicen, me voy el miércoles temprano. Pues prácticamente es un día en el que quieren hacer todo. Y pues no, a lo mejor suena demasiado complicado, pero pues así es la realidad. Entonces no es algo que se haga en cuestión de 2, 3 horas y ya quedó listo. Entonces sí hay que pues, calcular los tiempos y no dejar todo a la última hora, porque eso sí llega a complicar bastante. Sí, porque además estás hablando que es interinstitucional. O sea, no depende solamente del traductor, depende de las personas que intervienen para la firma y validación del documento. Y entonces ahí también, pues, estamos dando cuenta de que la labor no es solo de traducir, sino también de hacer gestión. Así es, y eso es también lo que pues creo que me ha ayudado bastante, que también he estado brindando ese servicio. Porque pues, lo de menos es, yo lo traduzco, aquí está tu papel y haz con él lo que tengas que hacer. Entonces, pues yo lo que trato es de darles la mayor cantidad de información, porque luego sí me llegan, es que pues nomás me dijeron que lo buscara, pero, o que me lo traduzca, pero luego ¿qué hago? Entonces, pues darles el paso a paso. El trámite que tienes que hacer es este, se llama así, estos son los pasos, de esos son 5 pasos, yo me puedo encargar de 2, si tú quieres yo hago los siguientes o te los doy, pero pues por lo menos ya que estén más informados de a qué oficina tienen que ir, a qué dependencia, con quién dirigirse, digo, no necesariamente los nombres, pero pues si no nada más es ver la La presidencia, presidencia. bueno, Bueno, si si ver ve la a la presidencia presidencia y de y de ahí ahí tienes que ir tienes al que registro ir familiar familiar. y Y ahí ahí ir va al programa de doble nacionalidad o extranjería. Ah, bueno, ya como que se les da un panorama, ya quedan, pues no tan, como que tan saturados de, es que tengo que hacer todo esto y no sé ni por dónde empezar. Entonces ya como que si se les desmenuza un poquito el paso a paso, pues ya está como que se tranquilizan, ya lo ven no tan complicado. Sí, 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 sí. Y es un extra en el servicio, ¿no? Es esta parte pues de calidad, de humanidad, que le permite al buen entendedor, pues seguir su propia ruta. Y a la persona que está, pues muy ocupada o eh, pues con escaso conocimiento de que sigue en el proceso, pues brindarle un servicio integral. Entonces, en definitiva, pues te felicito mucho por esta labor, pues por estarnos compartiendo tu conocimiento y tu experiencia. Y pues ya acercándonos a la recta final de este programa, eh, yo te preguntaría, Fabricio, ¿cuál ha sido dentro de tu labor profesional ese momento de eureka que te ha dado como pues la iluminación o te ha sacado de un bache o te ha dado pues la respuesta que tanto tenías ahí y que estabas esperando? Pues Pues yo yo creo creo que que sería sería el momento en el que pues decidí combinar las dos carreras. Porque pues sí, estudié lengua inglesa, di clases varios varios años, años. di clases a alumnos de derecho y ahí fue donde salió la inquietud de estudiar derecho. Bueno, lo hice con pues, todo lo que implica de tiempo y esfuerzo. Y pues ya al final, pues ya estaba yo con 2 opciones y pues empezó a surgir esta inquietud por el primer acercamiento que tuve de traducción. Ya después, pues digamos que iba de la mano. Si puedo traducir cuestiones con las que estoy más en contacto, que son las cuestiones legales, pues creo que sería un buen camino a seguir. Y pues ya hice pues los trámites necesarios, me conseguí el nombramiento
Y a partir de ahí, pues ha sido pues sin cesar de estar aprendiendo prácticamente con cada documento nuevo. Hay algún apartado, alguna frase, algo que hay que investigar, tanto del documento como del trámite. De ahí también salió no solo la inquietud, sino la necesidad de seguir estudiando, estarse actualizando. Aparte de que es un requisito, cada año hay que presentar cierto número de horas de actualización para poder tener un refrendo del nombramiento. No se puede pues, dormir uno en sus laureles, pues ya me lo dieron, ya de aquí al resto de mi vida estoy autorizado. Pues no, cada año hay que desquitar el nombramiento. Entonces, eso es lo que me ha llenado de motivación para seguir con el siguiente curso y también ir incursionando con digamos, ampliar un poquito los servicios. Al principio era solamente actas de nacimiento, de función, de matrimonio. Poco a poco fueron llegando pues ya documentos académicos, ya los documentos procesales, el acudir a audiencias, la traducción ahí, eso fue en materia penal y en materia familiar, pues estar haciendo ahí la interpretación en vivo, ahí en tiempo real con la autoridad las personas extranjeras. Entonces, todo eso pues va abriendo un mundo de posibilidades y pues las ganas y la necesidad de seguirse empapando para poderlo hacer cada vez mejor y pues tal vez ir ampliando también las opciones. Sí, sí, eso es muy importante, que la actualización esté presente en tu vida, que pues te manejas con ética y eso permite que se haga el refrendo de la certificación, que tus clientes seguramente te buscan, te recomiendan y pues saben que hay una persona de confianza con quien se pueden acercar y con quien pueden pues confiar sus documentos y que les va a dar la mejor opción. En dónde te pueden buscar? Digo, ya seguro para este momento habrá quien pues esté interesado tal vez pues en contratar tus servicios o en recomendarte con alguien. Alguna red social, algún número de teléfono, algún correo, ¿dónde te podemos localizar? Sí, está, bueno, en Facebook aparezco, pues digamos que es una cuenta personal, mi nombre completo es Fabricio Silva Ortiz. Ahí el correo es pues, el mismo nombre, es fabricio.silvaortiz@gmail.com. El teléfono es desde Tulancingo, 775-108-4917. La oficina está en Tulancingo, en La Morena, es Avenida de las Fuentes 405. Y también aparezco en la lista que publica el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ahí aparece la lista de todos los peritos y también está el domicilio, el teléfono, correo, ahí están los contactos. ¿No? Súper bien, súper bien. Entonces ahí no hay pretexto para no localizarte. Y también, obviamente, si alguien tiene pues un poquito de desconfianza de la veracidad de esta información, pues en efecto puede consultar en la lista y puede ratificar que estamos allí y puede pues validar que la persona que está del otro lado del micrófono, a quien obviamente pues yo estimo mucho y te mando un fuerte abrazo, la persona que está del otro lado del micrófono, pues es una persona confiable, una persona que tiene pues mucha ética profesional y que además pues pone muy en alto sus dos profesiones y logra esta combinación de saberes. ¿Algo más con lo que te quieras despedir de nuestra audiencia? Pues agradecerte la invitación, la plática, la presentación también. También me da mucho gusto que podamos estar compartiendo una plática de estas ya después de tantos años y conocernos desde pues, chiquillos hasta ahorita tener un momento ya, digamos, de ámbito más profesional, pues me da gusto. También he seguido muy de cerca tu trayectoria, lo que cómo te has ido desenvolviendo y el crecimiento que has tenido, pues sí es de admirarse bastante.
me da mucho gusto por ti, me da más gusto pues, que podamos estar aquí platicando y poderte contar entre mis amigos. Y pues qué bueno que sigan este tipo de sesiones que haces de Eureka y pues poco a poco que se vaya llegando a más gente. Y pues encantado de una segunda ronda cuando tengamos algo más, algo que destacar. Pues con muchísimo gusto me gustaría igual compartirlo aquí en un espacio. Pues muchísimas gracias, la puerta está abierta y por supuesto que sí, por supuesto que vamos a tener una segunda ronda, porque hoy nos concentramos precisamente en este tema de la traducción y la interpretación y la parte jurídica, pero le dejaremos por ahí de tarea a nuestra audiencia que investiguen a Fabricio Silva Ortiz, que además es un gran emprendedor y que es muy, muy inquieto y que hay muchas cosas más de las que podemos platicar con él, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y pues nos estamos viendo en otro episodio de Eureka. Muchísimas gracias, Fabricio. Sí. Hasta la próxima. Gracias a ti, que estés muy bien. Bye Saludos. bye.